Hola a todos, estoy aquí en la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, DF, y vine acá para hacer lo que me tocaba hacer a mí como nieta para los 80 años de la abuela, que era leer su biografía. Esta biografía es una biografía que yo escribí hace como 4 años para un trabajo en la universidad, que era sobre trayectorias de vida de la propia familia, así que está un poco formal. Y bueno, estaba escrita para gente que no la conocía, sino que para los profesores de la universidad, pero es un buen resumen de lo que han sido estos 80 años en la vida de la tita. Y decidí hacer el relato acá en la Casa Azul de Frida Kahlo porque sé lo mucho que te gusta Frida Kahlo, abuela. La abuela Gloria, más conocida por sus nietos como Tita, nació en Talcahuano el 12 de julio de 1933. Su padre, José Miguel Guerrero Vázquez, era capitán de carabineros, y su madre, Ana Baeza Marín, la abuelita Ani para nosotros, dueña de casa. Tenía un hermano mayor, Mario Miguel Napoleón, el tío Mario, quien estudió leyes, y sus dos hermanos menores, Boris Lautaro del Carmen, el tío Chun, que entró a la escuela naval y estudió también ingeniería civil con mención en mecánica, llegando a ser profesor de matemática en la escuela naval, y Lorna Patricia Teresa, la tía Cuacuá, que estudió pedagogía en francés y llegó a ser profesora de literatura clásica en la Universidad de Valparaíso. Tuvo otros dos hermanos mayores, entre ella y Mario, que no llegó a conocer porque fallecieron en la infancia. La madre de mi abuela, la Ani, era una mujer extraordinaria, elegante y culta, una mujer excepcional, como dice la misma Gloria, dedicada a sus hijos y a la casa, pero a la vez a la carrera funcionaria de su esposo, y que por lo mismo llevaba una intensa vida social, muy hábil y realizando diversas labores manuales. Montaba a caballo, hacía natación y tiro al blanco, cazaba perdices, iba al cine con su esposo y al casino con sus primos y sobrinos, y se preocupaba mucho de su apariencia personal. Era una madre estricta, que se preocupaba de que todo funcionara a la perfección, todo siempre limpio y ordenado. Su padre, por su trabajo en Carabineros, era trasladado por todo Chile, por lo que al haber nacido en Talcahuano fue un hecho fortuito para mi abuelo. Podría haber sido en cualquier otro lugar. Mi bisabuelo Miguel era un padre amoroso, comprensivo y preocupado, muy dedicado a sus hijos y cómplice con ellos, protegiéndolos muchas veces de las órdenes de su madre, que era muy estricta. Para él fue fundamental enseñarle a sus hijos la importancia de la honestidad y la rectitud moral. Y él mismo siempre se destacó en Carabineros y en su casa por sus principios claros, su consecuencia y su coherencia. Miguel y la Ani eran una pareja muy buena y muy feliz, se querían mucho y tenían una comunicación muy especial. Como dice la Gloria, él le respetaba todas las tonteras a la Ani, que era la que mandaba en la casa, pero cuando había que tomar una decisión importante se hacía finalmente lo que él decía. Mi abuela estuvo en su infancia en muchísimos colegios, femeninos y católicos, debido a los traslados de su padre. En algunos colegios no alcanzó a estar ni 3 meses. Esto, por supuesto, marcó mucho su infancia y la de sus hermanos como bastante triste y antipática, pues cuando se adaptaban a un lugar y comenzaban a ser amigos, ya era hora de irse a otro. Por eso la Gloria siempre fue la niñita nueva para profesores y compañeras, lo que era muy desagradable. Esto hizo que llevaran una vida familiar muy intensa, pero solo con sus hermanos menores, pues en aquella época los compromisos sociales y laborales de sus padres eran muchísimos, por lo que los veían poco. Mi abuela en esa época adoptó una actitud muy protectora con los hermanos más chicos. Esto hizo que los 3 menores, el Chun, la Cuacuá y la Gloria, tuviesen una excelente relación, manteniendo la amistad y fraternidad hasta la actualidad. Bueno, ahí mi bisabuelo Miguel se desempeñó en muchas funciones relevantes para la historia de la institución de Carabineros, pero también para la historia de Chile. Mi abuela señala que sus padres eran bastante apolíticos y que a su padre no le importaba mucho quién estuviera en el poder, pues lo principal para él era cuadrarse con la institución de Carabineros de Chile. En Santiago, mi abuela estuvo en el Liceo 3, que está en Cochrane con la Alameda, donde terminó las humanidades y conoció algunas de sus grandes amigas que mantiene hasta el día de hoy. Esta fue una etapa muy feliz, donde mi abuela se destacó en matemáticas como la mejor de todo el colegio en cuarto de humanidades. Mi bisabuelo Miguel siempre motivó a sus 4 hijos para que entraran a estudiar una profesión universitaria en la que fuesen independientes. Además, en esa época era más fácil entrar a estudiar en la universidad porque era gratis, señala ella. Así, casi todas sus compañeras de liceo entraron a estudiar después a la educación superior. La Gloria dio el bachillerato y quiso entrar a estudiar ingeniería civil a la universidad, pero como aún no se sentía preparada para entrar, fue a preguntar antes de rendir el examen de admisión.
En la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica no aceptaban mujeres, así como tampoco en construcción civil. Decepcionada, fue por si acaso a la Universidad de Chile a preguntar si la podían aceptar en construcción civil antes de rendir el examen de admisión en Ingeniería Civil en la misma universidad. Ahí la recibieron con los brazos tan abiertos que al final ni siquiera dio el examen de ingeniería y se convirtió en la única mujer en su promoción de 300 hombres en estudiar en construcción civil, lo que la convertía en una de las 5 primeras mujeres en estudiar esta carrera en el país. Ella entró a construcción civil en la Chile en 1951. Señala que estar en clases con puros hombres no fue tan chocante, porque ella siempre había compartido con hombres, específicamente con sus hermanos, los amigos de sus hermanos y los hermanos de sus amigas, conformando un grupo mixto de amigos que tenían en el barrio Brasil, con quienes iba a fiestas y compartía cotidianamente. Aún así, ser la única mujer le trajo algunos problemas con compañeros y profesores, pero también muchas alegrías. Para ejemplificar cómo se sentía, ella explica así su vida de la universidad. Había 100 compañeros que me odiaban y decían que yo no tenía nada que hacer ahí y decían groserías delante mío y me trataban mal. A otros 100 les daba lo mismo, pero había otros 100 que eran mis fans. Ellos me invitaban a fumar, me invitaban a almorzar y a salir, me ayudaban en las materias que me costaban e incluso tuve un par de pretendientes. Bueno, por lo que siempre contó con apoyo y cariño. Y los profesores en la universidad estaban divididos en una proporción similar. Además, en las promociones siguientes fueron entrando siempre algunas mujeres, lo que facilitó un poco más su vida universitaria. Entre ellas la Natacha, que sigue siendo su amiga y su compinche hasta el día de hoy. Bueno, la Gloria siempre se destacó en su vida académica por su facilidad en las matemáticas y tuvo muy buenas notas en comparación con sus compañeros. Una vez un amigo suyo no había hecho un trabajo de mecánica y le pidió a la Gloria que pusiera el nombre de él en el trabajo de ella, pero ella dijo que no porque se había sacado la mugre sola por hacer ese trabajo. Este compañero le fue a pedir a mi bisabuela Annie que intercediera ante la Gloria y después de mucho insistirle a mi abuela, ella puso a su amigo en su trabajo. Pero a la hora de calificar el trabajo, el profesor le puso un 7 al compañero que no había hecho nada y un 5 a ella. Cuando ella le preguntó al profesor por qué esta injusticia, este le dijo que era un trabajo de mecánica y la mecánica no era para mujeres, así que él creía que el compañero era el que había hecho el trabajo solo. Mi abuela, por supuesto, se indignó, pero este fue el tropiezo más grande que sufrió por ser mujer en la universidad. El resto fueron casi puras buenas experiencias. Bueno, al Tato, a mi abuelo Sergio, Cristian, lo conoció cuando ella estaba aún en el colegio, en tercero de humanidades. Él era el hermano mayor de la Diana, Cristian, la tía Sasá, una de sus mejores amigas del colegio, y comenzó a hablar con él por teléfono desde una vez que ella había llamado a mi tía Sasá para pedirle algo y él le contestó. Hablaron muchísimo tiempo por teléfono antes de conocerse, hasta que por fin se encontraron en un malón que se hizo en el Liceo 3. Pero al día siguiente de conocerse, mi abuelo se fue a vivir a Valdivia. La tía Lala también se había ido a Argentina con su esposo, por lo que él tuvo que dejar sus estudios en el Politécnico de la Católica para trabajar. Se consiguió así un trabajo en los Altos Hornos de Valdivia y no le quedó otra que irse al sur, porque tenía que ganar dinero para sostener a su madre y a sus hermanas menores. Luego, mi abuela no supo nunca más de él hasta que volvió de Valdivia, porque la empresa donde trabajaba cerró. E inmediatamente le empezó a buscar de nuevo. Mi abuela nunca pololeó, a pesar de que tuvo algunos pretendientes, sobre todo en la universidad, porque ninguno le llegó a interesar realmente como le interesó el Tato. Tuvo muy buenos amigos en la universidad y muchas de las novias de ellos le tenían celos por eso, pero jamás pasó nada más allá de la amistad. Por eso, cuando se reencontró con mi abuelo, su amor de la adolescencia, después de pocos meses de que él la rondara, se pusieron a pololear y luego de 2 años se casaron. A mi abuela le gustaba mucho el Tato porque era muy buen mozo, muy agradable y muy simpático. Mis bisabuelos, Miguel y la Ani, apoyaron de inmediato la relación y el matrimonio. En primer lugar porque ambas familias se conocían desde hace muchos años por la amistad de mi abuela Gloria con la tía Sasá desde el colegio, y además porque los padres de mi abuela creían que se estaba quedando solterona, pues a los 24 años había que tener una relación seria. Las hermanas de mi abuelo y de mi abuelita Chelo también siempre apoyaron el noviazgo y fueron bien celestinas con la relación. Bueno, antes de casarse, y esta es una cosa que mi abuela no me contó en la entrevista, sino que me contó después,
es que ella se fue de despedida soltera con la Natacha a Córdoba y anduvieron hueveando en Córdoba como 10 días, nadie sabe qué hicieron, así que ojalá que les pregunten porque yo estoy súper metida. Bueno, mis abuelos se casaron en 1960 y con los ahorros que tenían, porque ambos trabajaban, y un préstamo que pidieron al banco, se compraron un terreno en Maipú, porque a mi abuelo Tato le gustaba demasiado el campo. Ahí se construyeron una casa que se fue ampliando con los años y que todo el proceso de construcción estuvo a cargo de mi abuela Gloria. Y en esa casa ella vive hasta el día de hoy con el Lolo y el Tilico. Aunque de campestre, por supuesto, esa casa ya no tiene nada, porque está a 2 cuadras del centro de Maipú. Bueno, mis abuelos querían tener una familia y así en 1961 llegó mi papá, Sergio Miguel, que fue el regalón del Tato de inmediato. Andaban juntos todo el día y salía también con los amigos de mi abuelo. A pesar de que se querían muchísimo, también peleaban bastante. Mi tío Lolo, Juan Humberto, nació en 1963 y mi tía Mariana Leonor, nació en 1969. Al principio el Tato no quería tener hijas, pero al segundo día de nacer la Mariana ya estaba completamente enamorado de ella, la adoraba. Ella era la única que lo podía manejar y que nunca discutía con él. Se puede decir que eran muy felices mis abuelos como pareja y con sus hijos como familia. Mi abuelo trabajaba en la azucarera francesa y mi abuelo en una empresa de construcción privada y ganaban muy bien para vivir. En esa época se compraron un auto para viajar de Maipú a Santiago. Hasta que la empresa en la que trabajaba el Tato quebró. Ahí él se independizó con una cristalería, la Cristalería Maipú, y comenzaron también los problemas económicos para la familia, lo que sucedió justo en la época en que asumió el gobierno Allende en la Unidad Popular. En 1972 nació el último hijo, el Tilico, Luis Cristian, que tenía menos de un año cuando fue el golpe militar. Bueno, la vida laboral de mi abuela comenzó en 1958 en una empresa privada de construcción llamada Ábalos González Oaxa, y ella la recuerda como su etapa laboral más feliz. Era un muy buen grupo humano de trabajo, con un jefe bueno e inteligente, Patricio Ábalos, por lo que aprendió muchísimo. El problema era que tenía un horario muy matador, por lo que en 1968 decidió cambiarse a la constructora de establecimientos educacionales, que era una empresa semifiscal, que tenía un horario mucho más flexible, porque en esa época la Gloria ya tenía a mi papá y al Lolo, entonces necesitaba pasar tiempo con sus hijos. Aquí el ambiente laboral era mucho peor, porque era una empresa muy grande donde todos estaban constantemente aserruchándose el piso y donde todo funcionaba de forma turbia gracias a pitutos políticos y sindicales. Mi abuela trabajó ahí hasta 1976. Después de eso se inició como constructora civil particular, que es lo que hizo hasta el día que se jubiló, arreglando y construyendo desde casas hasta hoteles y aeropuertos, con su propio equipo de maestros de la construcción, del cual todos ustedes han abusado alguna vez. Bueno, en abril de 1973, el Lolo estuvo 6 meses en coma y volvió a la casa en una silla de ruedas. Bueno, en esta época fue cuando la Gloria le hizo una manda a la Virgen del Carmen para que el Lolo se recuperara del coma, y fue ahí cuando empezó a vestirse de café y la tenía en la que la vemos hasta el día de hoy, ¿no? En la recesión económica de los años 80, el negocio de mi abuelo quebró, por lo que mi abuela tuvo que empezar a trabajar mucho más y estaba muy poco en la casa, lo que la hizo descuidar un poco a sus hijos. Mi abuelo era un poco machista y le disgustaba que mi abuela fuese la que mantuviese la casa porque él estaba cesante y además inválido. Comenzaron así a tener muchos problemas de pareja. Finalmente se separaron, pero siguieron viviendo juntos en la casa de Maipú por los niños. A pesar de la separación, la relación de mi abuela con sus cuñadas y la familia Cristian en general siguió y sigue muy buena hasta el día de hoy. Cuando mi abuelo comenzó a tener muchos problemas económicos, volvió a vivir con mi abuela en la casa de Maipú, a pesar de que él no quería. La Gloria lo quería mucho, a pesar de que estaban separados, así que siempre siguió apoyándolo en lo que pudo. Siguieron siendo buenos amigos y mi abuela sufrió muchísimo cuando él murió. Unos 2 años antes de morir el Tato, mi papá se lo llevó a vivir a mi casa en Huechuraba. El Tato tuvo muchos accidentes en su vida. Siendo bombero, en un incendio se cayó y se quebró la pierna y quedó cojo. Se la enyesaron mal, lo que a la larga le provocó un problema a la cadera. Incluso una vez le cayó encima un muñeco gigante de un viejo pascuero de una multitienda y se le quebraron 4 vértebras de la columna. Chocó un auto y se le quebraron unas costillas, etc. Yo personalmente
Recuerdo a mi abuelo caminando con sus muletas, tosiendo y quejándose y tomando siempre sus remedios para apaciguar los dolores físicos que lo acompañaron toda la vida, pero también como un hombre muy cariñoso con su familia, muy divertido y muy regalón de sus nietos. De ahí, bueno, en los años 80 los hijos de la Gloria empezaron a hacer sus propias vidas. Mi papá se casó y tuvieron en 1987 a esta hermosa mujer, que es la nieta favorita de la Gloria, a propósito, para los que no lo sabían. Bueno, de ahí vinieron mis hermanos chicos. De los 90 la Mariana se casó con el Dani y vinieron las niñitas Rodríguez. Y después el Tilico tuvo a la Pascualita. Y bueno, luego vino toda la vida familiar y ya en 2001 y 2002 vinieron años muy difíciles y dolorosos para mi abuela, pues personas muy queridas para ella murieron en muy poco tiempo. Fue un shock tan rápido que ni siquiera alcanzó a vivir los duelos porque quedó como aturdida. Murió su madre, la Ani, su ex esposo, el Tato, su hermana Cuacuá, su hermano Mario, su cuñada Tete y otros primos y amigos cercanos. A pesar de esta pena grande, hoy la Gloria se siente una persona muy feliz y realizada, con una buena vida y que no le debe nada a nadie. Se jubiló hace muy poco, el Lolo le ayudó a hacer los trámites y por fin dice puede descansar y disfrutar de lo que ha construido. Está dedicada a sus nietos y sus hijos, devolviéndoles el tiempo que les quitó cuando tuvo que trabajar muchísimo para sostener a su familia. Como dice ella, estoy en el nirvana. Hoy la Gloria se siente tranquila, pues sabe que los valores que le enseñaron sus padres, que ella luego le enseñó a sus hijos, le permitieron llevar una vida recta y transparente, de la que no tiene nada sobre la que arrepentirse y por lo mismo nada que ocultar. Bueno, y así se cumplieron 80 años y esperamos que cumplas muchos más, abuela, para que puedas conocer a tus bisnietos y a tus nietos y venir en otra oportunidad a México aquí conmigo a ver todas estas maravillas que estoy yo viendo. Así que nada, pues, ahí está. Feliz cumpleaños, Tita, 1933-2013. Espero que lo pasen súper bien en lo que queda de la noche y se tomen todo por mí. Yo ahora voy por ahí a buscarme un mezcal para brindar por tu vida. La casita.